El cine y en general las industrias audiovisuales son estratégicas para cualquier país, no solo porque tienen esta capacidad de generar con su actividad económica una derrama enorme que beneficia a grandes sectores de la población, sino porque generan un patrimonio que es de primera necesidad para la generación de un imaginario colectivo propio, es decir, el cine involucra un mecanismo, un metabolismo artístico de rápida penetración en la sociedad por ser un medio masivo de comunicación que rápidamente permite procesar, digamos, las experiencias que está uno viviendo de una manera sensible y profunda, y en ese sentido permite descubrir un poco los caminos de esta sociedad hacia el futuro. Entonces, bueno, en ese sentido no podemos pensar en las películas simplemente como mercancías equivalentes a cualquier otra de las que participan en el mercado de un país, ¿no? Las películas cubren otro tipo otra gama de necesidades que son muy importantes para que un país logre reinventarse y logre descubrir un poco sus opciones hacia el futuro. Entonces, bueno, en ese sentido, digamos que la dimensión pública del cine es evidentemente una cuestión de interés nacional, y obviamente es algo que tiene que ser defendido no solo digamos, por la sociedad en términos de su derecho a tener una dieta audiovisual de mayor calidad, que le dé más calidad de vida, sino también obviamente por el Estado que representa esta sociedad y que tendría que regular con sus políticas públicas todas estas tendencias monopólicas que naturalmente se dan en el mercado, ¿no? Entonces tendría que haber una cierta, evidentemente tiene que estar gobernado, tiene que haber una serie de protecciones para que puedan existir las manifestaciones locales, es decir, para que el país pueda participar en esta actividad tan estratégica, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que el cine tiene una importancia preponderante, pero no porque sí es más válido que la pintura o que la danza o que la literatura, sino por las condiciones mismas de esta sociedad. En alguna época el teatro era muy importante, cuando los griegos a través del teatro expresaban el espíritu de su época y la vaina. En este momento lo es el cine, y esto de expresión audiovisual y la literatura, aunque se lee menos, pero bueno, estamos en una sociedad audiovisual. Es importante que cada país tenga su fuerza de poder expresar su cultura, su punto de vista, su expresión cultural, su baile, su música, su forma de relacionarse con la gente. Es muy importante, ¿no? Por esto que pues, creo que todos los países están, y ojalá México sea uno de ellos, ¿no? Están luchando para su cinematografía, porque más gente van a ver película mexicana, más va a conocer a México, más van a amar México, más van a venir a México. Es muy importante, ¿no? Por esto que, pues, ojalá que México siga creciendo en su cinematografía, ¿no? La industria audiovisual no es una industria común, es una industria que tiene una consecuencia muy concreta y muy directa en el sector del pensamiento, en el imaginario colectivo, en la posibilidad de una sociedad de imaginarse de otras maneras, de encontrar soluciones para que viabilicen un poco su futuro, ¿no? Es decir, que es la posibilidad de concebir otras maneras de existir, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, sí es muy importante que uno pueda hacer este ejercicio desde la cercanía, desde tu propio entorno, digamos, que tú puedas imaginar desde tu propia realidad y no recibir deglutida esta fantasía desde otros lados, ¿no? Desde otras culturas, desde otros intereses, ¿no? Desde otras sensibilidades. Hoy, como están las condiciones, es muy difícil, no digo que sea imposible, pero es muy, muy, muy difícil que salgas adelante con una película. Entonces, si juntas esta parte de negocio junto con la de la que no hemos hablado, de que es parte de la cultura, de la identidad de México, que es importante hacer las películas todas, ¿no? Que hablen de México, es como no tener las fotografías de un álbum de un niño que va creciendo año con año, ¿no? Y que te pierda sus 15 años, las cosas que no se retratan el día de hoy, que no se ven el día de hoy, que no reflejan la realidad del día de hoy, el mañana no vas a poderlas traer, es muy difícil. Durante muchos años ha existido la creencia de que finalmente el equilibrio se tiene que dar de una manera natural en el mercado entre estos consumidores y estos productores
que digamos, de una manera esquemática me representan la oferta y la demanda en esta fórmula económica, ¿no? La verdad es que es imposible que la demanda, si no existen mecanismos públicos que velen por sus mejores intereses, pueda imponerle a la oferta digamos, condiciones concretas para que ésta elabore productos de mayor calidad o de mayor beneficio para esta masa de consumidores. Si no existe un gobierno que regule el mercado, va a ser imposible que finalmente suceda, digamos, se eleve la calidad de esta oferta en términos naturales, ¿no? Tiene que haber una intervención deliberada, tiene que haber políticas públicas que fomenten mecanismos de equilibrio, ¿no? Que compensen un poco las tendencias naturales de los factores económicos. Que si lo que necesitamos es una legislación donde haya incentivos fiscales para que los inversionistas quieran invertir, es obligación del Estado pelear por esa legislación. Que si necesitamos tener un tratamiento diferente a la hora de la proyección de nuestras películas, el Estado debe de normar también que haya la oportunidad para el cine. Es lo que tendría que hacer el Estado. Que si se requieren fondos, el Estado debe participar en los fondos de producción, pero como fondos complementarios. Lo que interesaría es que el ciudadano sea el que lo haga. ¿Por qué? Porque el ciudadano es el ciudadano y es el espectador. Ahí es donde debe estar el giro. En todos los países donde la sociedad defiende de una manera más enérgica estos derechos, existe una conciencia pública mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, pienso, no sé, en los ingleses que subvencionan de una manera muy concreta y muy consciente estructuras como la BBC, que tantas satisfacciones les da y tan importante ha sido para su calidad de vida en el día a día en esa sociedad, ¿no? Francia, desde luego. En fin, son países donde la sociedad defiende de una manera muy concreta estos mecanismos, exige un poco al Estado que finalmente tiene que representar sus intereses, a estos gobiernos que tienen que defender sus mejores intereses, les exige políticas públicas de defensa de estos mecanismos que los benefician de una manera muy concreta y muy directa, ¿no? Digamos que hay una vigilancia mucho más puntual y un reclamo mucho más enérgico cuando sus impuestos no se están invirtiendo en el beneficio de esta sociedad que está pagando finalmente, que está manteniendo al Estado para que justamente gobierne en favor de sus mejores intereses. El hecho de que la producción contemporánea de cine mexicano empiece no solo a ganarse al público mexicano, sino que ha dado una vuelta tan clara que ahora el público mexicano, por ser mexicana, la ve. Que mira, parece mentira, pero es un cambio dramático, que yo creo que los productores no deben de perder jamás y no deben de perderlo de vista. Ese reencuentro del público mexicano con el cine mexicano es fundamental, porque sin él no hay nada que podamos hacer, ni tú, ni yo, ni nadie para echar esto a volar. Sí, mira, la gente siempre ha asistido al cine mexicano. Lo que pasa es que no podemos hablar de un solo cine mexicano, sino tenemos que hablar de muchos cines mexicanos. Lo que le gusta a Ramón Miquel Jauregui y a Víctor Ugalde no necesariamente le tiene que gustar a Juan Nepomuceno, ¿sí? Son dos culturas diferentes, son dos opciones. Por eso siempre tiene que haber pluralidad, ¿no? En un momento estuvo desatendido el nicho de clase media y nada más estaba atendido el nicho de clase popular. Ahora es exactamente al revés. Está atendido el nicho de clase media y está desatendido el de clase popular. Entonces, la reconversión del espectador que estabas haciendo en memoria es buena. O sea, de repente había un rechazo a las películas de corte popular por parte de la clase media porque no se identificaban. Ellos decían, ¿cómo un héroe moreno? Si todos somos güeritos, ¿por qué tenemos que identificarnos con el jardinero de mi casa, no? Entonces, yo creo que tiene que coexistir este gran mercado para los cines norteamericanos, que es la clase media, que le está redituando muchas ganancias, y también tiene que existir el nicho del mercado del cine popular, que se están formando ya dos cadenas para atender este nicho a otro precio. Aceptar eso es defender la diversidad cultural de un país.
Tampoco podemos decir hay un solo tipo de público y es único y unívoco en todo el país. No es cierto. Este país está compuesto por muchos sectores de público, con diferentes condiciones culturales, con diferente formación histórica, con diferente formación cultural. Hay muchos públicos, no hay un solo tipo de público. Entonces tienes que aceptar esa diversidad. Aceptamos la diversidad cultural, aceptamos la diversidad cinematográfica. Es decir, que se hagan películas de todo tipo, comedias, tragedias, comerciales, de arte. Tienen que hacerse todo tipo de película. Lo que ha logrado la producción en este reencuentro de México con el cine, de volver a revivir la costumbre de ir al cine, de volver a revivir ese placer de salir de tu casa para ir a una sala de cine que nos habían corrido por las salas horribles, etcétera, la historia que todos conocemos, que no entrar en ella. Hoy de repente el público dice, no solo me gusta otra vez ir al cine, que ya no iba, porque vendíamos 60 millones de boletos, ahora vendemos 150. Entonces, regreso al cine, pero no solo eso, ahora tengo ganas de ver una película mexicana. ¿Por qué? Porque las últimas películas mexicanas que he visto me han gustado. Y el placer de ver una película mexicana buena es infinitamente mayor que el de ver una película americana buena, por muchísimas razones. Como mexicano, yo te lo digo, a mí sentarme y ver una buena película mexicana me llena de gusto por muchas cosas. Porque, bueno, pero dices, qué padre que vamos a hacer las cosas, qué padre que esta película se hizo, es mexicana y está buena, y veo mi sala llena, y veo a la gente contenta. Y porque no es lo mismo ver Nueva York que ver Polanco en la pantalla. No es lo mismo, jamás será lo mismo. A veces el cine mexicano es muy crudo y a veces nada más te pasan las peores partes de México y ya de ese placer se te quita un poco, pero de repente ves la vida cotidiana normal de un mexicano común y corriente y esa parte, pues todo eso es muy padre. El público mexicano y todos los públicos están acostumbrados a que les cuenten historias y aparte a que les cuenten historias los mexicanos con la forma narrativa norteamericana. Nosotros somos unos colonizados mentalmente. Entonces, con pocos recursos tenemos que hacer lo mismo. Yo sí sería un defensor de que se siga exhibiendo el cine americano. Yo creo que, y del cine comercial, tiene que haber una diversidad en la oferta, pero yo sería defensor también que este cine nuestro, este cine más complicado, este cine, llamémosle artístico, de propuesta novedosa y tal, entre en condiciones favorables de explotación. Que logremos o que consigamos que ese cine tenga condiciones favorables para verse. Y yo creo que hay público que lo ve. Cualquier mecanismo de apoyo a la actividad cinematográfica nacional tiene que ser pensada no tanto como una dádiva a un sector más o menos influyente que se dedica a la fabricación industrial de películas o a su elaboración artesanal. Es realmente un mecanismo de apoyo al público, al mismo contribuyente que está pagando en última instancia sus impuestos y que en ese sentido está también gastando en mecanismos que le permiten tener un servicio, le permiten tener protegida el derecho a tener una dieta audiovisual más diversificada y de mayor calidad, más nutritiva. No solo en términos de que exista suficiente contenido nacional en esta dieta, sino que también exista diversificación, es decir, que exista no solo el cine norteamericano, sino el cine que se hace en el resto del planeta, digamos, y que en un momento dado retrata con diferentes sensibilidades y referencias culturales el drama de la vida y el sentido de la vida humana, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que tiene que ser concebido este mecanismo como un derecho popular, ¿no? Es decir, no es una graciosa concesión a un determinado sector minoritario de la sociedad, ni mucho menos, ¿no? La verdad es que la política mexicana ha sido desastrosa en las últimas décadas. Baste recordar un poco cómo en esta negociación que tuvimos en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, Canadá se reservó sus industrias culturales de una manera muy concreta, muy sólida, muy firme, y bueno, las consecuencias están a la vista, ¿no? Canadá hasta la fecha ha tenido un control absoluto sobre todas estas industrias culturales, su industria editorial, su industria disquera y en particular su industria cinematográfica y de televisión, y ha logrado en ese sentido que esta importante actividad económica se fortalezca y desde luego que los contenidos digamos respondan a los intereses de su sociedad, ¿no? En ese sentido nosotros tuvimos justamente un decrecimiento terrible, ¿no? en este mismo periodo de tiempo, en el número de películas y el número de obras industriales que producimos en todos estos frentes, digamos, en todas estas industrias culturales, ¿no? Hubo una traición, la palabra se llama traición. Los señores que estaban en ese momento en el Poder Ejecutivo
sabían lo que hacían, les puedes llamar traidores, pero no los puedes llamar ignorantes. Sabían que estaban entregando a una industria de expresión nacional y sabían que se las estaban pidiendo, porque no las entregaban por gusto. Pero aún el Tratado de Libre Comercio, aunque ha sido muy perjudicial para México, dejó una puertita por la que nos podemos escapar. Nos dejaron en el sector servicios, pero hay una cláusula que dice: en materia de cinematografía se estará a lo que dicte la ley nacional. Entonces, cada vez que nosotros reformemos la ley nacional, estamos todavía dentro del juego del Tratado de Libre Comercio. Esa puertita es la que nos ha permitido desandar ciertas malas decisiones de los altos miembros del Poder Ejecutivo. No hemos llegado a tanto porque desgraciadamente el intervencionismo norteamericano en las leyes nacionales ha sido muy alto y los cabildeadores en contra de la decisión nacional han sido los Serrapuches y las Silvias Hernández. No, es que mira, el americano entiende muy bien la fuerza de su cine. Y le entiende perfecto. Y entiende perfecto lo que implica en términos de esa conquista del universo y de lo que exporta, que va más allá de películas, exporta una cultura, exporta muchas cosas. Y la defensa que hacen acérrima de su cine. Estos cuates son quizás uno de los grupos más poderosos de lobistas y su política exterior al respecto es durísima. Y lo vimos todos cuando vino el tema famoso del peso en taquilla aquí, cómo se movieron ellos, etcétera, ¿no? Bueno, los norteamericanos tienen muy clara la importancia de estas industrias culturales y en particular de la industria cinematográfica desde los orígenes de la misma, es decir, la actividad cinematográfica se dirige desde la Casa Blanca, desde la primera década del siglo XX, digamos, en cuanto a la actividad demostró no solo su potencia en términos económicos, sino también su impacto cultural en la sociedad norteamericana. Ha habido una tutela muy concreta del Estado para digamos, estas industrias, ¿no? Y lo cierto es que han tenido en ese sentido grandes rendimientos, han logrado colonizar buena parte del planeta Tierra a favor de sus industrias y sus empresas, gracias justamente al desarrollo tan sofisticado y tan potente de su cinematografía, ¿no? Pero además, curiosamente, el amo del libre mercado, en teoría, es el ser más proteccionista del mundo. En Estados Unidos, 37 estados de la federación apoyan con medidas económicas la producción de su cine, pero existen 2 leyes federales muy fuertes que subsidian, una de ellas al 100%, la producción norteamericana. Por cada dólar que obtiene una película norteamericana en el extranjero, el gobierno federal le da un subsidio del 100% en acreditamiento fiscal. Si eso no es subsidio, no sé cuál sea. Mientras ellos se quejan de que al Fidecine le dieron $7 millones y que qué poca dicen que nosotros protegimos a nuestro cine, ellos se les olvida que su industria tiene 8.400 millones de dólares y eso multiplícalo por 2 por el subsidio. Eso es subsidio, no lo nuestro. También es subsidio lo que tiene Canadá, que es nuestro socio comercial en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pero también con la Unión Europea. Todas las industrias culturales cinematográficas tienen subsidio. La única que tiene o muy poco o casi no es la mexicana, porque entró, vamos a decir, a la competencia y la globalidad con las manos atadas y con una venda en los ojos. Estamos tratando de reparar esas equivocaciones, pero es dificilísimo. Bueno, las consecuencias que tuvo sobre la cinematografía nacional la firma de este tratado son muy evidentes si tú te fijas que en la década previa a la firma del mismo se produjeron en este país alrededor de 750 películas y en la década posterior solamente una tercera parte. Es decir, que el país perdió 500 películas que hubiesen significado no solo una derrama económica muy considerable para ese periodo de tiempo, sino además el patrimonio artístico que hubiesen representado estas películas, independientemente de que hubiera habido buenas y malas, porque bueno, nos impidió ejercer el músculo de la imaginación, de la fantasía para procesar nuestra realidad en 500 ocasiones. Digamos que en ese sentido el tratado ha sido súper nocivo para México. Y bueno, la verdad es que ahora estamos enfrascados en un problema muy grande, porque es muy difícil sacudirse un poco no solo el marco mismo del tratado que sigue vigente, sino además
digamos, las consecuencias, el debilitamiento que ha tenido sobre nuestra economía y sobre nuestra sociedad, su existencia durante todos estos años, ¿no? Estoy pensando como abogado. Ajá. En teoría tiene todas las imposibilidades que tú marcas. En la práctica siempre hay forma de darle la vuelta. Una forma de darle la vuelta es esta interpretación. En el Tratado de Libre Comercio, en el sector servicios, efectivamente nos pusieron en la lona. Pero en el sector servicios dice dos cosas. Primero, México se podrá reservar hasta el 30% del tiempo de pantalla. Para este caso se estará lo que diga la ley nacional. La ley nacional en ese momento decía que empezábamos con el 30 y acabamos con el 10 o 0 según la interpretación. Y la ley actual dice que tenemos el 10. Cuando tengamos un exceso de producción, podemos reformar la ley y regresar al 30. Pero también podemos, como lo estamos haciendo en este momento, poner una serie de estímulos, una serie de apoyos, una serie de incentivos que están marcados en la ley del 98, pero que desgraciadamente la Secretaría de Hacienda no ha cumplido con la ley. Entonces sí tenemos cierto margen, no muy amplio, de movimiento para impulsar la industria cinematográfica nacional, pero para eso tenemos que tener la voluntad del Ejecutivo y la voluntad del Legislativo. Hemos tenido ciertas voluntades, pero no hemos llegado a lo que este país necesita. Todas las industrias culturales cinematográficas del mundo, o casi todas, tienen apoyos. La única que no los tiene es la mexicana y está compitiendo deslealmente contra sus adversarios de mercado que deforman a través de prácticas monopólicas. Lo que pasa es que no basta en un momento dado lograr estas reformas legislativas, porque el problema de México es que las leyes no se observan. Digamos que mientras existe esta complicidad del Ejecutivo con todas estas empresas y todos estos intereses transnacionales, va a ser muy difícil que nuestra cinematografía logre realmente sacudirse este yugo que la tiene en la lona, ¿no? La verdad es que necesitamos, en ese sentido, la participación de la sociedad, la conciencia pública que presione finalmente a las autoridades, al gobierno en turno, para que realmente se ejerzan los derechos que ya se han logrado conquistar en términos de las leyes y los reglamentos, y que, bueno, finalmente no tienen una aplicación que beneficie a la actividad cinematográfica hasta la fecha, ¿no? Durante muchos años ha existido la creencia de que finalmente el equilibrio se tiene que dar de una manera natural en el mercado entre estos consumidores y estos productores que, digamos, de una manera esquemática me representan la oferta y la demanda en esta fórmula económica, ¿no? La verdad es que es imposible que la demanda, si no existen mecanismos públicos que velen por sus mejores intereses, pueda imponerle a la oferta digamos, condiciones concretas para que ésta elabore productos de mayor calidad o de mayor beneficio para esta masa de consumidores. Si no existe un gobierno que regule el mercado, va a ser imposible que finalmente suceda, digamos, se eleve la calidad de esta oferta en términos naturales, ¿no? Tiene que haber una intervención deliberada, tiene que haber políticas públicas que fomenten mecanismos de equilibrio, ¿no? Que compensen un poco las tendencias naturales de los factores económicos, ¿no? El Estado tiene que tener una política de apoyo al cine mexicano. Y yo creo que el Estado no ha actuado de forma decidida para hacerlo. Y han privado pues, otro tipo de argumentos. Ahora, que también son entendibles. En un país de necesidades, y las pones todas las necesidades en una balanza, pues te tienes que preguntar a cuál apoyo. A mí se me hace muy triste que en esta época, en el caso concreto, por ejemplo, del IMCINE, sea la única fuente de financiamiento para las películas. Yo, en términos de gente que estoy en este momento en el IMCINE, es verdaderamente triste ver que llegan 150 proyectos que solicitan apoyo para algo y solo hay recurso para dárselo a 10. Digo, ¿y qué pasa con los 140 restantes? Estamos generando frustración ahí. Pero ¿qué es lo grave? ¿Por qué toda la gente tiene que venir al IMCINE a buscar este financiamiento? Porque a lo mejor es la única instancia que dé el financiamiento. Lo que tendría que hacer el Estado es generar que hubiera otras fuentes de financiamiento, ayudar a que hubiera otras fuentes de financiamiento. Porque es tan importante como apoyar la artesanía, la pintura, la escultura y la expresión cultural mexicana, y estoy seguro que el Estado debe tener interés en fomentarlo.
pero pues tiene que ser muy impulsado, o sea, a nivel Estado, como una de sus estrategias y metas culturales, ¿no? De industria cultural, cosa que pues muchas veces se descuida y hemos notado cómo se ha descuidado muchísimo, ¿no? Toda la política cultural. Y cada vez los presupuestos del mundo de parte del gobierno se reducen más porque tiene muchas necesidades que atender y está muy difícil la situación mundial. Inclusive Unifrance también le ha bajado un poco al apoyo gubernamental, todos los países, porque está muy duro. Ahorita España, por ejemplo, está muy fuerte apoyando porque está en el proceso, pero es una curva que después la van cerrando. Y Brasil está apoyando mucho al gobierno, pero también no va a ser una cosa de 20 años. Es nada más para fomentarlo y después empiezan a cerrar líneas, ¿no? ¿No? Ahora la cobija pues es de tamaño, pues nos la jalamos todos, pues sí, ¿verdad? Y aquí quizás el tema es, juntos, en lugar de buscar cómo nos quitamos de la arena de todos otros, cómo hacemos que el Estado participe. La verdad es que existen muchísimos mecanismos posibles para fomentar esta actividad en el país, ¿no? No tienen que ser todos federales o directamente financiados por el Estado, con el dinero fiscal, digamos, con nuestros impuestos, sino que simplemente hay que poner, digamos, los pequeños apoyos que permitan a la iniciativa privada también beneficiarse de esta actividad que puede ser muy lucrativa, ¿no? La verdad es que mientras esto no suceda, el país se sigue atrasando más y más y más y más, y bueno, estamos cayendo en una curva donde ya hay una especie de punto de no retorno, y bueno, la verdad es que tampoco podemos seguir pensando en el Estado como nuestra solución, como este papá gobierno que tiene que resolver el problema con sus recursos. Es la sociedad civil la que tiene también que tomar un poco las riendas de este asunto en sus manos, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, forzar un poco que las políticas públicas al respecto sean eficaces y sean efectivas. Yo creo que si logramos generar suficientes incentivos para que el capital privado entre a la producción, que gracias a los incentivos fiscales hace sentido meter el dinero aunque en el mercado no se recupere totalmente, y que atraiga la inversión extranjera en cine a México. Hijo, es que eso es fundamental. Lo que estábamos pugnando era por el beneficio, por el apoyo de un incentivo fiscal. Generar las condiciones fiscales que permitan que una empresa pueda deducir una partecita de sus impuestos invirtiendo en cine, ¿no? Que pues por un lado puede recuperar su dinero, por otro lado está generando empleos, o sea, tiene una lógica por donde la veas, ¿no? Yo creo que eso tenemos que entenderlo en México y tenemos que plantearlo. Y una parte fundamental de esto, pues evidentemente es el tema del incentivo. Y el incentivo va más allá de la parte fiscal, ¿eh? El incentivo tiene que ver con facilidades, con apoyos desde el punto de vista logísticos, con hacer una cuestión de prioridad en muchas maneras. Pero para ser concretos, en la parte fiscal, te pongo un ejemplo. En la industria de la construcción, hay un porcentaje determinado de tus gastos que Hacienda no te pide comprobante y lo puedes deducir. ¿Por qué? Porque se entiende que en la industria de la construcción es difícil tener comprobantes fiscales para muchos gastos que haces, porque quizás contrataste unos peones que no tienen forma de darte un recibo, yo qué sé. En el cine, pues igual te vas a filmar a un pueblo y le rentas el burro a la señora de la esquina, ¿y cómo te da un comprobante fiscal? Y entonces no lo puedes deducir. Bueno, permite un porcentaje de deducciones ciegas. Eso es entender a la industria, es entender el negocio. Apóyame con esto. O sea, básicamente de la deducibilidad ciega del 5% de los gastos en una producción que no tienen comprobación, similar a la de la industria de la construcción, ¿no? Era la posibilidad de darle a las empresas un porcentaje X de su pago, de su impuesto sobre la renta, destinarlo a películas y por ese hecho, a producción nacional y por ese hecho tener una deducción, ¿no?, de su impuesto invertido allá hasta un tope, ¿no? Y un par de cosas más parecidas a la argentina o a la brasileña, de tal suerte que fomentara. Y creo que además había mucho consenso en esa, ¿no? Mucho consenso en cómo debería de funcionar. El entorno ahí está, o sea, no queremos inventar el hilo negro, queremos nada más pues sensibilizar, ¿no?, a las instancias para que pues, hagan lo que tienen que hacer y lo que se ha hecho en muchísimos países del mundo con mucho éxito. O sea, el clasiquísimo caso argentino, ¿no?, que en su peor crisis económica hace 80 películas, ¿no? Es impresionante, es impresionante.
Aquí, ¿no? Digo, ni por error se puede generar, ni te puedes acercar a la propuesta de un incentivo fiscal. Eso es gravísimo, la falta de sensibilidad. ¿Qué hacen en Brasil? Muy inteligente. Todas las remesas que envían las distribuidoras de cine extranjeras a sus países de origen tienen un impuesto que México retiene del 10%. Bueno, México tiene un impuesto del 10%. Brasil tiene el suyo propio. Brasil, ¿qué hace? Que agarre ese dinero y mientras se reinvierte en la producción, se lo acredita el impuesto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú en lugar de ese impuesto dármelo a mi Hacienda, úsalo para producir. Entonces, no le cuesta al distribuidor, no le cuesta al exhibidor. Sí le cuesta al gobierno, ¿no? Pero es una política de Estado que usa los propios recursos fiscales que genera la industria para ponerlos de regreso en la industria para producir. Y aquí decíamos, oye, Hacienda, de ese 10% que retienes de esa lana que genera la industria que se va afuera, regresa a la Fidecine o regresa de alguna manera para que se produzca cine. Bueno, la verdad es que el Estado tiene que tiene que decretar una especie de veda en una industria que está en franca proceso de extinción, ¿no? Digamos, no lo puede estar sangrando más. Lo único que tiene que hacer simplemente es no cargarle la mano. De todas maneras, si la actividad desaparece, pues estos ingresos fiscales no los va a tener, porque la actividad cinematográfica no va a existir en el país. Entonces, bueno, la verdad es que simplemente lo que tiene que dejar es que el dinero que se genera allí regrese a la actividad, que no sangrarlo, no chuparle esos recursos, digamos, generados por la propia actividad, independientemente de que la actividad sea de nacionales o de extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los mecanismos son muy claros, están muy probados en el mundo, y realmente lo que tiene que haber simplemente es esta decisión, esta exigencia de la sociedad hacia su gobierno para que las políticas públicas realmente estén a su favor, tutelen los beneficios sobre la población, digamos, ¿no? Y realmente posibiliten tener un cine propio, un cine generado desde adentro. O sea, tiene lógica económica, tiene lógica cultural, tiene lógica política. Son cosas que juntos podemos apoyar. Hablábamos de que el IVA, por ejemplo, a los extranjeros cuando vienen a México se les exente. Porque es una bronca. El extranjero no puede acreditar el IVA como puede hacerlo el mexicano, no es porque se tengan favoritismo. El mexicano puede acreditar el IVA, el extranjero no. ¿Contra qué lo acredita si es extranjero? Entonces tú le cobras un IVA en un servicio que paga en México, le encarecen 15% sus costos de producción. Entonces, por barata que sea la mano de obra, por bonito que esté el paisaje y por fregones que sean el talento mexicano de técnicos, pues resulta que me cuesta 15% más que no me cuesta en Australia y en Canadá. Bueno, pues exéntame ese IVA. Que los gastos laborales y patronales también ya hubo una discusión en México al respecto. Son cosas, son detalles, son temas. Bueno, la deducción inmediata. El cine tiene una desventaja que creo que ya se ha ido corrigiendo, que tú inviertes hoy, pero no puedes deducir sino conforme vendes. Entonces, ¿qué hace? Que todo tu impacto fiscal pagas hoy el impuesto completo a pesar de que tuviste gasto y el gasto lo reconoces hasta después y luego te tienen que devolver el impuesto y devolver el impuesto, es que es una vía crucis. Entonces, permíteme que deduzca de inmediato hoy y si logro esta deducción inmediata hoy, pues tengo un incentivo para producir y ya mi proceso de recuperación no me preocupa qué tan largo pueda ser. En fin, hay una serie de temas en las mesas de gobernación. Se presentó un proyecto que Canacine conjuntó las ideas de muchas gentes que estábamos ahí y puso otras adiciones ahí, y se presentó un proyecto yo creo que muy sensato con muchas de estas medidas que podrían permitir, primero, una señal importante del gobierno que quiere apoyar, y dos, que estoy seguro generarían un incentivo importante por parte y capitalizarían a la industria, porque desde el momento en que tú permites la deducibilidad inmediata, y también hablábamos ahí de un esquema en donde todo lo que tú metas a la producción, las empresas que se metan a la producción tendrían un esquema fiscal especial, donde mientras ese dinero lo continuaran reinvirtiendo, podrían diferir el impuesto hasta que lo sacaran como utilidad. Permite que se capitalice la industria. Entonces, estas medidas que plantearon, desafortunadamente, creo que no están avanzando como uno quisiera, pero son temas que podemos empujar juntos, que van a ayudar a que el dinero se canalice a esto, ¿no? Bueno, la verdad es que existe una depredación muy profunda en términos de una actividad que además en el caso mexicano demostró ampliamente sus beneficios para la sociedad mexicana. No hay que olvidar que finalmente el cine nacional inventó en buena parte del México que hoy vivimos, ¿no? Las referencias que tenemos los mexicanos de nosotros mismos en buena medida fueron creadas un poco en este
en este terreno de la fantasía. Y bueno, la verdad es que no solo los mexicanos tenemos esta referencia, sino el resto del mundo también nos situó un poco a partir de todos estos personajes y todas estas actitudes que realmente estableció la dinámica creativa del cine nacional, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no podemos permitir que este río revuelto, un poco esta negligencia con la que se ha venido tratando el fenómeno cinematográfico, tanto de parte del Estado como de la misma sociedad, nos siga hundiendo en este profundo pozo en el que estamos a punto ya de ahogarnos, ¿no? Por supuesto. Ahora, lo que me decías tú, ¿qué diantres tiene que hacer el Estado ahí? Yo creo que el Estado no puede ser el principal protagonista en esta carrera del cine. Yo creo que en esta carrera del cine el protagonista tienen que ser los cineastas. Lo protagónico tienen que ser las películas. Lo protagónico es la gente que vive, piensa, suda y sueña con cine. Y los consumidores. Estos tienen que ser los protagónicos. El Estado lo que tendría que hacer, creo yo, es crear las condiciones de terreno para que esto prospere. Sí, por eso te digo, yo creo que el Estado no es quien debe de operar la distribución ni la exhibición. Tiene que nada más fomentar, pues vía apoyo, incentivo económico, es eso. Pues es, lanzar una película es caro, hacer copias, hacer publicidad es caro. Lo cierto es que en todos los países donde existe una política cinematográfica, las medidas no solo se toman en beneficio de la producción de las películas, sino también en términos de la circulación, que finalmente es la que permite a esta inversión en la fabricación de obras llegar hasta el público y tener un rendimiento cultural, un efecto en la sociedad. Entonces, las ayudas, los incentivos que tiene que haber para que esta actividad sea eficaz en términos, tenga eficacia en términos de la inversión pública, tienen que pasar por el apoyo a la distribución y a la exhibición muchas veces, y finalmente a la formación de públicos, a la formación de conciencia y de organizaciones de consumidores que permitan equilibrar también en el mercado este juego entre la oferta y la demanda, ¿no? Es decir, tendríamos que ser capaz de generar las ideas, ser capaz de generar las leyes, ser capaz de generar las normatividades que posibiliten que esto crezca, que esto se dé, y que sea la comunicación con el espectador, evidentemente. No, y el Estado debe de apoyar sin controlar. Porque si el Estado apoya controlando, tenemos un tema completamente nuevo y diferente. Digo, en este país ya tuvimos la experiencia de que finalmente el Estado se ocupa de la cinematografía como censor y como un mecanismo que inclusive en las primeras épocas del IMCINE pretende suplantar un poco a los actores de la actividad cinematográfica, creando una especie de empresa pública que pretende producir, pretende distribuir, pretende exhibir, pretende hacer negocios, digamos, directamente con las películas mexicanas. En realidad yo creo que una institución de este tipo tiene que ocuparse sobre todo de la sociedad, del público, de lograr que, digamos, la gente tenga una dieta cinematográfica más adecuada, y bueno, evidentemente también de fomentar, digamos, todos estos mecanismos que apoyen a la producción con fondos, fideicomisos, y sobre todo también de los mecanismos que permitan a la producción llegar de una manera organizada al mercado no solo nacional, sino internacional. Es decir, de mecanismos que permitan abaratar o que posibilitan la oferta de profesionales que actualmente no tenemos, de agentes de ventas, en fin, de una serie de mecanismos que se requieren para en un momento dado poder ser competitivos a nivel internacional también, ¿no? Pero en el campo que a nosotros nos preocupa es el del realizador, digamos, en el hacer cine. ¿Qué requiere el Estado o cómo debe el Estado apoyar? Debe apoyar lateralmente a que se haga el cine. El Estado no puede dictaminar qué tipo de cine debe de hacer. El Estado creo que tampoco debe de ser el único promotor y gestor de las películas. Yo creo que salvo periodos muy pequeños, ninguna sociedad autoritaria de cualquier signo y de cualquier color, en donde el Estado ha sido el productor del cine,
ha logrado tener unas industrias sólidamente constituidas, sustentadas y a lo mejor ni películas muy significativas, salvo en casos excepcionales. No creo que el Estado deba regir la cultura de un país, pero sí tiene la obligación y sí tendría el deber de preparar y abonar el campo para que todo esto se dé. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto porque el Estado no puede estar tutelando únicamente la existencia de los artistas, digamos, de la parte esta creativa, para garantizar en un momento dado el abasto de productos que sean trascendentes y significativos para la sociedad en términos de una interpretación desde dentro, ¿no? Esto evidentemente sí es muy importante que exista, pero no puede ser el Estado el que establezca los mecanismos para que estos artistas existan. O sea, más bien tiene que crear condiciones para que, en fin, la sociedad pueda, que naturalmente está generando este tipo de personajes, pueda en un momento dado lograr que ellos trasciendan y logren cerrar su ciclo de comunicación con el público, y en ese sentido dejar que sea este público en un momento dado el que fomente, el que decida quiénes son los que le están diciendo las cosas que le resultan cercanas o trascendentes. No hay que olvidar que finalmente siempre es muy difícil de establecer, digamos, juzgar quiénes son los artistas trascendentes o importantes para una sociedad, porque bueno, siempre corremos el peligro de equivocarnos y de sobrevalorar a algunos que finalmente pierden totalmente su vigencia, o al revés, de menospreciar obras que en un momento dado no son bien comprendidas por la sociedad en su momento, y que después, bueno, prueban ser de gran valor para la sociedad del futuro, ¿no? Entonces, la verdad es que hay que garantizar que exista siempre este estímulo a los creadores, pero sobre todo que exista este mecanismo de comunicación con el público. Es decir, el Estado, yo creo que se tiene que ocupar realmente de la cultura, que es ya el efecto que estas obras de arte tienen sobre la sociedad cuando logran derramar un poco sus contenidos expresivos en un número importante de consumidores o de espectadores, ¿no? Entonces yo creo que hay que fomentar la creación de públicos. En fin, hay una serie de mecanismos que deben ser de importancia para esta sociedad. De hecho, yo creo que una de las cosas importantes es también el garantizar el abasto de obras de calidad en términos de la expresión de la condición humana, vengan de donde vengan. Es decir, lo que tenemos que evitar es un poco esta hemofilia de un mercado que solamente es abastecido por 4 o 5 grandes empresas, que son las únicas que están siempre, digamos, metabolizando todo este proceso según sus intereses más mezquinos y comerciales, ¿no? Hay que garantizar que la oferta de la cinematografía mundial pueda, digamos, estar a disposición del público, y en ese sentido que se creen los mecanismos de apreciación pública que permitan justamente discernir y distinguir a las obras de mayor calidad de las que no la tienen. Viendo el papel estatal, medidas como el tiempo en pantalla, cosas así, yo creo que no atacas de raíz al problema, ¿no? El problema yo creo que viene mucho más en términos de viabilizar o hacer más atractiva la inversión en producción, apoyar vía los lanzamientos, ¿no? Dando la difusión. Sí, bueno, no hay, o sea, es muy bonito ganar las películas, pero también perdemos con muchas películas y eso nos evita poder comprar más productos. ¿Sí? No hay un mecanismo que nos financie a nosotros fuera de nuestras propias operaciones como negocio, muy difícil, ¿no? No hay un estímulo al comprador, no lo hay. Como en otros países del mundo sí los hay, ¿no? O sea, países como Francia, como España, ¿no? Que estimulan mucho tanto al exhibidor como al distribuidor como al productor, ¿no? En la medida que actualmente solo disponemos de los mecanismos de distribución comerciales, industriales, bueno, y que estos obviamente se rigen por una serie de patrones de costo-beneficio que excluyen en buena medida a los materiales que no pueden pagar el acceso, digamos, este boleto para circular por esas redes. Bueno, el Estado, en representación de la sociedad que se va a beneficiar con esto, tendría que ayudar un poco a que estos materiales puedan circular por las redes industriales, es decir, que los materiales que no tienen que no generan este volumen de negocios lo suficientemente importante como para pagar estos peajes, puedan de todas maneras aprovecharse de la potencia
la diversidad de este aparato de exhibición y de distribución, y finalmente estar a disposición de amplios sectores de la sociedad de una manera regular, ¿no? Te digo, yo creo que ahí es donde pues, el que tiene que absorber un riesgo pues, es el Estado, como sucede en España. En España apoyan, si tú lanzas una película española, como distribuidor mexicano, por ejemplo, el Estado español te reembolsa gastos, ¿no? Pues eso como distribuidor te hace sentirte pues, mucho más cómodo y ser mucho más agresivo en cómo lo vas a lanzar. Al ser agresivo como distribuidor, vas a buscar colocar tu película riesgosísima de arte, muy experimental si quieres, en un circuito comercial. Pero sí, definitivamente yo creo que sí, vaya, sí sería muy interesante y podemos traer producto mucho más interesante y más rápido y ser más ágiles en nuestra operación si hubiera un financiamiento, ¿no? El Estado tiene la obligación de tutelar la calidad de la cultura nacional, y la verdad es que las películas generan cultura todo el tiempo. También las malas películas, como decíamos, generan una cultura de mala calidad. Entonces, bueno, el problema es que ahorita la gente está teniendo, está adquiriendo una cultura de muy dudosa calidad porque porque está basada en un consumo de películas que no necesariamente representan la mejor alimentación posible, ¿no? Existen muchos otros nutrientes que no llegan a esta dieta popular, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que sí sería, digamos, un Estado que hace una inversión en cultura, tiene que garantizar que el rendimiento cultural de las películas con capacidad de generar una cultura de buena calidad logre ser realmente asimilada, absorbida por la sociedad, y esto implica justamente mecanismos de circulación que aprovechen todo este aparato industrial para realmente llegar a una cantidad importante de público, ¿no? Ya digo, puede ser en las salas, pero también puede ser mediante otro tipo de mecanismos, mediante la misma televisión, mediante el internet, en fin, aprovechando todas estas tecnologías digitales que permiten ahora a las películas procesarse y, digamos, distribuirse de muchas maneras. Entonces, bueno, en ese sentido lo que sobre todo creo que hace falta es organizar justamente a estos públicos para que estén al pendiente, que estén conscientes de esta posibilidad y estén, digamos, en una mejor posición para aprovechar esta oferta. Sin duda, ahí es quizá donde pues, se vuelve muy, muy valioso el papel estatal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Un distribuidor comercial pues muchas veces va a ser renuente al riesgo que implica una película de autor o como la quieras llamar, ¿no? De estas películas más... sí. Pues ellos tienden a ser adversos al riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Pues buscan estrenos muy pequeñitos, ¿no? Muchas veces les va muy bien. Ahí es yo creo que donde el Estado puede apoyar, ¿no? Ayudar a mitigar un poco ese riesgo por parte del distribuidor, que no le dé miedo a hacer una campaña, sabiendo que pues el Estado, pues al estar el Estado difundiendo un producto cultural, lo que tú dices, pues buscar que la gente pues, tenga una mejor dieta, ¿no? Pues igual, buscar que vea una propuesta nueva, importante, ¿no? Pues ahí es donde el Estado puede jugar un papel, ¿no? No, yo no digo que el Estado tiene que distribuir, ¿no? Pero pues que como sucede en muchos países, ¿no? Que el Estado apoya a los distribuidores, tal cual, y al exhibidor, ¿no? Ya eso, te digo, es independiente de cómo se financió la película. Tú lo señalas, puedes hacerla en tu casa, puede ser una película en video que la editas en tu computadora. Si la película es buena, si el talento ahí salió a flote, pues digo, se le va a poder buscar una salida comercial. El apoyo a mitigar ese riesgo por parte del distribuidor es lo que tiene que ser, pues, donde se tiene que dar un esfuerzo, yo creo, ¿no? No sé qué tan importante sea, y es otra discusión que yo creo que a lo mejor hoy no deberíamos de tener, pero es que el Estado se convierta en generar esa alternativa de salas. Yo creo que sí existe. Cualquier gente puede poner un cine mañana en un pueblo pequeño y bueno, a su escala o del tamaño que sea, poner un complejo de 2 salas o de 3 o de 5, ¿no? Y esperar que tenga un público. Ahora, el estímulo desde luego que es importante para que se acabe de hacer el circuito, ¿no? El número de pantallas que necesita el país para que tengamos el número de asistentes al país. Hoy vamos 1.5 por los 150 millones, vamos a poner que seamos 100 millones, pues vamos 1.5 veces mexicano al año al cine. Es muy poco.
Mira, yo creo que perfectamente podrían existir una serie de mecanismos para aprovechar este sistema, este aparato de exhibición comercial, y para que dentro de estos mismos conjuntos cinematográficos que tienen tantas pantallas, pudiese haber una o dos que pudieran dedicarse a un cine que no necesariamente tiene los rendimientos que tienen las películas más potentes en términos de mercadotecnia, ¿no? Yo creo que perfectamente podrías organizar sociedades de consumidores, de cinéfilos que pudiesen en un momento dado tener el beneficio de algún tipo de membresía y que les permitiera en un momento dado aprovechar los recursos que se han invertido en estas películas nacionales o alternativas, sin que esto represente para el exhibidor una pérdida por tener una pantalla que no está teniendo los rendimientos que sí están teniendo las otras películas, ¿no? O sea, sí existe una responsabilidad que se debe de asumir. En cuanto a ese tipo, es un tipo de películas muy claras, o sea, yo creo que nadie pretende pues, que el Estado apoye todas las películas que se producen para nada. Yo creo que hay un cierto segmento de creadores en este país y de propuestas pues, que sí necesitan de ese apoyo estatal. No, por supuesto. Digo, tampoco es muy importante como dejar claro que pues, nunca la pretensión es que todas las películas mexicanas tengan ese apoyo. Hay algunas, digo, muy claras. O sea, yo creo que un distribuidor o un productor en el momento en el que ya sabe el tipo de película que tiene, pues puede entonces acceder o pretender buscar un apoyo estatal, ¿no? Y el Estado, pues ahí hay que ver cómo sería la mecánica de toma de decisiones, ¿no? De apoyo a esta y esta y esta, y en fin. Yo creo que existen una serie de experiencias ya en el mundo que justamente nos permitirían discriminar muchas de las fórmulas que han probado no ser eficaces en otras regiones. Y bueno, finalmente, sí depurar, generar una política, un diseño, el diseño de una política pública eficaz que justamente logre beneficiar de una manera muy concreta al público consumidor y, por otro lado, a los productores nacionales, que realmente son los que tienen más dificultad para seguir generando de una manera regular esta obra que justamente con su sensibilidad cercana a la sociedad permita al público encontrarse, verse reflejado en la pantalla y encontrar un poco las soluciones imaginativas que les permitan mejorar su calidad de vida, ¿no? La señal ahorita está dada probablemente al productor. ¿Por qué? Porque ha faltado, porque obviamente el cine mexicano cayó un bache en la producción y creo que es el sector más necesitado y creo que es donde se debe de meter ahorita, definitivamente. Por eso probablemente los distribuidores no nos hemos metido mucho a exigir cosas, porque a lo mejor el sector más olvidado por el momento ha sido el de la producción, ¿no? Esto nos está llevando a una descapitalización y a una pérdida de productores, porque vienen, arriesgan una vez, arriesgan dos, y de repente dicen, esto no es negocio y me voy a otro lugar. Por eso la comunidad cinematográfica, el Fidecine sobre todo, ha solicitado respetuosamente a las autoridades de Hacienda que cumplan con la ley. La ley de la industria cinematográfica tiene 5 artículos en los que dice que es obligación del gobierno mexicano crear una serie de estímulos, apoyos e incentivos a los que se dediquen a la producción. Y desgraciadamente, desde que salió la ley en 1999, el único que ha tenido estímulos en la industria cinematográfica ha sido el sector exhibición. Les dieron en el artículo 8 transitorio del IVA el acreditamiento del IVA anterior, de los 5 años anteriores, puesto para los 5 años futuros, se acabaría en el 2003, lo que es un equivalente de ingresarles de aumentarles sus ingresos en un 8%. Si estás hablando de 4.500 millones de pesos, que es lo que facturó el año pasado, esos son como 450 millones de pesos de incentivo. Es muchísimo. Eso por 5 años son 2.000 millones de pesos. Y al fondo de Fidecine nomás le han dado 70 millones de pesos en el 2003 y 70 millones de pesos en el 2001. Entonces, el verdadero incentivo fue a los exhibidores. Se necesita, son parte de la cadena, pero también se necesitaría que tuvieran un poquito más de visión con estos números que te he estado planteando. Desde mi punto de vista estamos en una transición que va a tomar algo de tiempo, que están sucediendo las cosas que tienen que suceder para que se dé una industria de cine mexicano, pero que para que ese cine mexicano no desaparezca o se muera en el proceso, necesita de ayuda. Y ahí es donde entramos al tema de la discusión de siempre. Y donde
para no entrar aquí en polémica, porque no creo que sea importante, nosotros pensamos, o cuando yo pienso, que la ayuda que le debemos dar al sector de producción no puede ser a costillas de otro sector de la industria. Me imagino un niño en la playa haciendo un hoyo, ¿no? Y tiene el hoyo de la exhibición y el hoyo de la producción, y entonces quiere tapar y saca de aquí, y cuando rellena tiene un hoyo acá. Entonces saca de acá y le pone acá y tiene un hoyo acá. Y es siempre la misma arena. Entonces eso no nos lleva a ningún lado. Entonces tenemos que asegurar de alguna manera encontrar la forma de hacer más arena para que vamos a tapar los dos hoyos. Y eso es pues, creciendo el mercado, más inversión, que es lo que estamos haciendo en buena medida. El papel del Estado es fundamental. El Estado tiene que tener una política de Estado hacia el cine mexicano. Por todas las razones que querramos. Porque para darle esa muleta a la industria de la producción para que pueda llegar al punto en que viva sola, porque es cultura, porque es educativo, porque es importante para México, porque es imagen de México en el mundo, por todas las razones que ustedes saben mejor que yo. Necesariamente el Estado tiene que involucrarse en esto, porque digamos que del buen manejo de estas industrias culturales depende un poco la formación de la sociedad misma, de los ciudadanos, de las identidades nacionales, digamos de la fantasía colectiva que permite imaginar el futuro, ¿no? Y encontrar las soluciones hacia el futuro para la misma sociedad. Entonces, bueno, es una actividad fundamental, básica. Mira, la base de lo del apoyo no es quitarle a un sector para darle a otro, para nada. Es nada más generarle las condiciones a un sector, que es el productor, para que exista más inversión. Punto. O sea, no es de quitarle al exhibidor tal porcentaje o al distribuidor. No es un problema de... Lo que pasa es que le vamos a tener que quitar a alguien porque, si por ejemplo... a los contribuyentes. Es clarísimo que una sociedad no puede depositar en el libre juego de la oferta y la demanda, digamos, en la dinámica mercantil, sistemas tan importantes como el sistema emocional que implica justamente el arte y en particular las artes audiovisuales. Tienes por un lado el Fidecine, que el Fidecine, bueno, toda su lógica es más hacia el lado industrial. La contraparte del Fidecine era el Foprocine, que ahí sí tenía una intención mucho más de promover este tipo de cine cultural, o como lo llamemos, de calidad. ¿Cómo funciona el Foprocine? Pues es eficiente, pues quién sabe, ¿no? Ahí es donde hay que cuestionar cómo operaría un mecanismo de apoyo estatal, o sea, qué instancias estarían relacionadas. Tendrías a un sector exhibidor, que es la esencia del Fidecine, ¿no? Como la representatividad de los distintos sectores de la industria, ¿no? Tienes un exhibidor, distribuidor, tienes a productor, ¿no? Pero acuérdate que este es un fideicomiso de industria. Ahorita hemos hablado toda la mañana de producción, pero está diseñado para apoyar al sector de la cadena productiva más débil. En este momento es más débil la producción, pero tenemos varios mecanismos para la distribución y la exhibición. Entonces, el que en su momento necesite un tipo de estímulo, se tendrían que ver cómo operar. Por ejemplo, está pensado en apoyarse a la distribución de películas, porque de repente eso va a ser lo más difícil para el cine mexicano. De repente ya todo el mundo sabe producir, todo el mundo sabe dónde conseguir capital, todo el mundo le quedan bien las películas y tendremos que solidificar la distribución. O en su defecto, tendríamos que garantizarle a algunas poblaciones el acceso a las salas. Y a lo mejor viene un pequeño exhibidor que dice, yo no puedo competir con Cinemark, pero con este pequeño estímulo yo podría pasar películas mexicanas en mi localidad. Este plan no es loco, es muy propio de cualquier industria cultural. En Europa hay ciertos estímulos a los exhibidores que promocionan en un porcentaje muy importante el cine europeo. Entonces les dan un estímulo adicional para volverles atractiva la exhibición. Yo no descarto que en un momento lleguemos aquí. También podemos llegar a apoyar a la reconversión industrial. Ahorita estamos hablando de exhibición en 35 milímetros, pero no tarda en venir el digital. Y el digital en este momento es carísimo. A lo mejor de repente tenemos que hacer un plan de emergencia para estar al día, porque la reconversión tecnológica ayudaría a la expresión audiovisual, bajaría los costos de la producción del cine, nos convendría. Entonces a lo mejor dejamos un ratito de apoyar a la producción y podríamos apoyar a la exhibición, sabiendo que a corto plazo
nos beneficiaremos al tener un bajo nivel de publicidad que sale menos costosas por las copias, o un bajo nivel en la producción, porque ya no tendríamos que hacer el tape to film, ¿no? Entonces, está pensado con todas esas variantes. Y como todos los que están aquí son parte, en el comité técnico, son parte de la cadena productiva, se va viendo cuáles son los eslabones más débiles y creo que se van a tomar. En este año, por ejemplo, ya han aplicado gente para la producción, pero también gente para la exhibición. Y en los próximos días yo espero que se dé el primer apoyo a la exhibición. Partimos de problemas como cómo se fondea el Foprocine. El Foprocine se fondea discrecionalmente, ¿no? Eso, o sea, en el momento en que esas cosas no cambien, ¿no? Que ya no sea una decisión del gobierno en turno si se le da apoyo o no a ese cine, pues ahí ya partes de una base más sólida. En el momento en el que esto ya es una cosa legalizada por ley, que sabes que se cuentan con X recursos al año, ¿no? Y bueno, entonces ahí el esquema es cómo se va a hacer uso de esos recursos, ¿no? Quizás en muchas de nuestras inversiones no recuperemos el 100%, pero posiblemente recuperemos 15 o 20, y esto nos va a permitir, sumando esas pequeñas recuperaciones, hacer otra película. Entonces, te digo, aquí lo importante siempre será el volumen, y también lo más importante de este fideicomiso, que no somos dueños de las películas. No vamos a crear un gran sistema administrativo, eso no. El dueño es el productor. Eso es fundamental. Y también es fundamental que este fideicomiso no tiene gastos administrativos, que el 99.6% de los recursos que llegan se van a la producción. Sí, mira, hay un efecto multiplicador que en un mediano plazo se paga el que tú le dejes de cobrar al cine hoy $1 en impuestos, se va a volver $3 en un X periodo de tiempo, ¿no? O sea, tampoco hay que verlo, o sea, como una cosa cortoplacista ni mío, pues hay que ver el efecto multiplicador que tiene el generar empleos, el generar IVA, el generar ISR, el generar taquilla, el generar, en el caso de las compañías extranjeras, pues las remesas, ¿no? Se genera un chorro de impuesto por remesas, ¿no? También esos son sectorcitos donde se tiene que buscar, ¿no? Y entonces, este presupuesto que hay para hacer cine por parte del gobierno se puede aprovechar para se puede hacer hasta dinero, se puede generar dinero, siempre y cuando, pues, sí sea muy enfocado y llevado la parte del proyecto, también con la IP de la mano, ¿no? 50 y 50, 40, 60, no sé cómo la quieran hacer, ¿no? Pero yo creo que sí hay forma de hacer dinero, porque sí es negocio, cuidando los gastos, no porque el dinero del gobierno van a hacer la película por $2 millones y la puede hacer por 1, ¿no? Es evidente que una política pública tiene que pasar por el apoyo a los productores, que son los que finalmente tienen más dificultades para mantener su actividad, pero bueno, necesariamente se tiene que lograr un mecanismo que garantice su utilidad pública, es decir, que el público realmente se logre relacionar de una manera eficaz con las películas que producen. Es decir, es esta relación la que tiene que fomentar en un momento dado el Estado mexicano, la relación entre la obra de estos productores y su consumo y el público que las va a consumir, ¿no? Ahí hay que sí ser cautelosos también. En España, ¿qué pasaba, no? Porque las televisoras tenían que, pues, dar dinero a la producción. De repente había una disponibilidad de financiamiento que sobrepasaba yo creo que a la capacidad de absorción del mercado. Entonces hacían 110 películas que muchas de ellas no se estrenaban, ¿no? Entonces sí, tampoco se trata de, obviamente, caer en eso, ¿no? Por eso creo que, por ejemplo, Fidecine es un buen esquema. Yo soy un convencido de Fidecine. Y además tiene la virtud Fidecine que la industria, llámese producción, exhibición, tienen suficiente poder dentro de Fidecine que aunque el Estado no quisiera apoyar la película, se podría apoyar. Y eso permite una independencia. Y eso permite además una confluencia de ideas y es también un lugar de comunicación donde nos concentramos de alguna manera todos para expresar ese tipo de temas, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una gran virtud de Fidecine, que es un mecanismo del Estado, no controlado por el Estado, es ciudadanizado, es nuestro IFE cinematográfico, ¿no? Y eso es lo que necesitamos. Yo creo que los mecanismos los conocemos, lo que pasa es que existe una falta de voluntad política y una terrible impunidad justamente por la falta de conciencia pública y la falta de participación de
la falta de vigilancia de la sociedad sobre este tipo de mecanismos, ¿no? Hay una enorme ignorancia, entonces la gente no defiende, digamos, no presiona al Estado, no exige cuentas y no está como al pendiente un poco del uso de estos recursos que tan importantes pueden resultar para la calidad de su vida cotidiana, ¿no? Las funciones económicas, las funciones industriales, tienen que ir por la definición de una política cultural, al menos en este medio que estamos. No podemos definir la política cultural del país porque no nos corresponde, pero sí de este pequeño cotito en el que estamos. Ahí lo tenemos que definir. E insisto, esto debe hacerse con toda la comunidad. Finalmente el IMCINE, también el IMCINE ha tenido muchas etapas y el IMCINE tiene 20 años de existir y ha pasado por muchas etapas y ha tenido diferentes funciones. Tiene que ver con el momento histórico en el que está. El momento histórico en el que está esta administración es diferente al momento histórico que estaba la pasada administración. Entonces lo que tenemos que hacer es ubicarla en el contexto de este momento, qué se necesita en este momento y cómo debiera de funcionar en este momento, qué exigencias y qué necesidades hay. Y eso es nada más con la comunidad. Otro de los problemas graves que tenemos es que no existen los vasos comunicantes que naturalmente tendría que haber entre la industria cinematográfica y el resto de los medios de comunicación audiovisual, como justamente la televisión pública y demás. Es decir, sí tiene que haber en ese sentido una política mucho más integral para todos estos sectores que permitan justamente el aprovechamiento integral de toda esta producción en las distintas ventanas en las que tiene participación también el Estado en beneficio de la sociedad que representan, ¿no? Evidentemente este esquema, por ejemplo, de fideicomisos podría perfectamente existir también para la producción de otro tipo de materiales, a lo mejor más propios de la televisión y justamente para garantizar la existencia de un sector económicamente importante, de una actividad profesional en los medios audiovisuales que fuera fortalecida en la sociedad mexicana, es decir, que existiera mucha gente dedicada profesionalmente a esto, digamos, que pudiese encontrar en su actividad una manera de ganarse la vida y además de que sus descubrimientos, sus aportaciones fueran aprovechadas cotidianamente por el resto de la sociedad. Es decir, que sí podemos en un momento dado pensar en una política integral desde el Ministerio de Cultura, digamos, que justamente beneficiara tanto al IMCINE como a los canales de televisión pública, como a todos estos productores de materiales que circulan también a nivel de los circuitos digitales, tanto en las redes como Internet, como también en el mercado un poco de la oferta para el consumo casero o las pantallas familiares, ¿no? Digamos que existen muchísimos aparatos que permiten la reproducción de este tipo de discos, que son relativamente baratos de producir y de reproducir, y que, bueno, desgraciadamente no tienen una política que los orqueste de una manera orgánica e integral, ¿no? Porque lo que tú dices, estamos fragmentados. Es decir, la manera de debilitarte es fragmentarte. Y está la industria de la publicidad por un lado, y está la del cine por acá, y está la del Canal 22 por allá. Y a mí no me ha tocado hacer cosas comunes con el Canal 22 o con esto, y tendría que estar haciendo eso. Vamos a hacer programas, trabajos en conjunto. Y ahorita estoy tratando de que coproduzcamos una película con el Canal 13. Pues, ¿por qué no? Y con el Canal 22, ¿y por qué no? Pero parte de lo que nos debilita es precisamente esa fragmentación, esa atomización de todo lo que es audiovisual y que nosotros la aceptamos, ¿no? Y nosotros en el cine ves por arriba del hombro a los que hacen televisión y ves por abajo del hombro a los que hacen comerciales, pero esto va desapareciendo en la medida en que los mismos hacemos comerciales, hacemos televisión, hacemos cine. Pero como actitud, como instituciones, se siguen viendo como separadas y polarizadas. Creo que eso no debe ser. Creo que ahí no puede ser el asunto. Que el cine como lenguaje sí es diferente a la televisión, definitivamente, pero tú dijiste el ejemplo de esta serie española, que me parece una maravilla la serie española, y ayer estaba yo viendo precisamente el making of de la serie, y está la construcción de los sets y esto, y te acuerdas, siempre filman de un lado, así muy tradicionalmente y tal, es una maravilla, tiene muchos elementos cinematográficos y la narrativa y tal, esa se pudo muy bien haber hecho coproducido entre una cadena de televisión y un instituto de cine. Eso deberíamos de tener aquí, eso es parte también de la educación, es decir, hay que fortalecer lo audiovisual definitivamente. Y te repito, cada vez hay más gente que indistintamente está en un campo o en el otro. Yo creo que estamos frente a una ventana de oportunidad muy grande porque
después de muchos años de grandes desacuerdos, existe actualmente un consenso entre los diferentes actores de la actividad cinematográfica en el país que permitiría fácilmente estabilizar una política, es decir, un rumbo, un proyecto para el cine nacional. Y bueno, que en ese sentido un organismo como el IMCINE tendría que en última instancia ser el depositario de este proyecto consensado por todos estos sectores, y tendría que ser en última instancia el que lo tutelara, es decir, el que de alguna manera permitiera digamos, su aplicación, su vigilancia, y bueno, obviamente con la vigilancia de todos estos sectores de la sociedad civil y de la industria, ¿no? La verdad es que sí existe la posibilidad, más allá de los tratados de libre comercio y las presiones que existen de algunos sectores, digamos, que se benefician del actual estado de las cosas, y que en última instancia sí podríamos rápidamente como encontrar algo que en última instancia puede ser de beneficio para todos. Hay que recordar que existe un potencial de negocios muy grande para el cine mexicano, no solo en el territorio nacional, que es un territorio finalmente muy, muy grande y creciente, porque el sector exhibidor está incorporando cada vez más y más posibles espectadores, y donde además tenemos una red que permite también el crecimiento de todas las otras ventanas que permitirían el desarrollo no solo de un gran negocio, sino también de un mecanismo cultural sumamente potente y eficaz para mejorar de una manera muy veloz y muy notable las opciones, digamos, de grandes masas de espectadores que podrían encontrar en el cine un montón de ideas y de soluciones de rápida aplicación, digamos, para sus vidas, para mejorar la calidad de sus vidas cotidianas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí es muy importante que logremos como consolidar, digamos, que esta conciencia de que efectivamente no se está haciendo lo adecuado en términos de las políticas públicas, sea una cosa absolutamente asumida, no solo por los interesados, sino también por sectores importantes de la sociedad, que en la medida que sean conscientes de que pueden ellos también participar, y en ese sentido forzar un poco el cumplimiento de todas estas cosas que ya hemos ido conociendo y despejando un poco con nuestra práctica a lo largo de todos estos últimos años, para que efectivamente exista un proyecto, un plan de acción muy concreto, con objetivos muy claros, para garantizar que el rumbo que nos hemos trazado se vaya realmente consiguiendo, ¿no? Que exista justamente el seguimiento adecuado para garantizar que este proyecto se cumpla a cabalidad. Y tienes toda la razón. Ahora que se hablaba de la desincorporación, venta o lo que tú quieras de Churubusco, CCC e IMCINE, de pronto hay una defensa de todo el mundo por las tres instituciones y tal. Si le rascas un poquito, en todos estos que han defendido, también hay una actitud crítica. Yo creo que con el pretexto de que iban a cerrar todo esto y que todos nos lanzamos a la defensa, tendría que ser el momento de la reflexión sobre esto. Porque mucha gente dijo, yo no estoy de acuerdo que se cierre IMCINE, pero aunque IMCINE no sirva. Bueno, eso lo sabemos, pero entonces, ¿cómo sirve IMCINE? Yo creo que esto tendría que ser una invitación a la reflexión sobre esto, sobre justamente esto que estás diciendo. Lo tendríamos que hacer y se tendría que hacer público, y yo creo que tendrá que haber la sensibilidad suficiente en el IMCINE, en Churubusco, en esto, para aceptar que tenemos que darle otro giro, pero se lo tenemos que dar todos con las ideas que todos tenemos, mano. Porque está muy bien, defendimos el castillo contra los que querían tomarlo por asalto, a toda madre. ¿Y ahora qué vamos a hacer con el castillo? Pues que sea el pretexto para decir, bueno, ¿sabes qué? Yo te defendí, pero ¿sabes qué? Creo que está mal enfocado. ¿Por qué? Por esto ahora. Y eso es una labor, yo creo, no de Estado, no solo de Estado, por muy buenas intenciones que hubiera en la administración del IMCINE. Porque hay las buenas intenciones de escuchar, pero tiene que ser esta comunidad la que tiene entonces que reflexionar y decir. Yo de pronto oigo muchas críticas al IMCINE que la verdad me entran por aquí, me salen por acá, porque son, yo creo que
al tú esbozar un pensamiento crítico o hacer una actitud crítica, tienes que tener lo más posible el conocimiento de lo que estás criticando. Se critica mucho al IMCINE. Yo creo que de las 10 críticas que se hacen al IMCINE, 8 no tienen fundamento porque no hay la información. Eso también puede que sea un error de la misma institución. Yo creo que tiene que criticarse al IMCINE necesariamente. Y ha sido labor del IMCINE ahora tratar de dar información de cómo funciona este elefante, para que tú sepas cómo funciona el elefante y a la hora que me estés criticando, estemos juntos tratando de darle otro sentido y otro esto. Sí, de todo esto que desató el posible venta y desincorporación y desaparición de esto, no salimos con algo reforzado, de nada sirve, de nada sirve. Porque entonces sí, podremos seguir demostrando que somos una comunidad muy protagónica y muy gritona, pero somos una comunidad que no somos capaces de gestar nada. La verdad es que ha sido dramático cómo, por ejemplo, todas las autoridades que están directamente responsabilizadas del desarrollo de la cultura nacional invierten cantidades realmente ridículas en el desarrollo de las artes audiovisuales, a pesar de que son el eje, digamos, de la recreación de la cultura contemporánea. Es indispensable. Digamos, es ridículo ver cómo, no sé, el 90% del presupuesto que tiene, por ejemplo, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se gasta en una política realmente decimonónica, una concepción un poco del arte y la cultura en términos de las élites, ¿no? Digamos, en perjuicio de una cultura popular que sí pasa por lo audiovisual, porque la gente consume todos los días materiales en la televisión y finalmente en todas estas redes de distribución cinematográfica, digamos, en los videoclubes y en la misma piratería y demás. Y bueno, es ahí donde la gente está teniendo sus referencias más emocionales, más directas. Sí, sí, y digo, yo no pretendo nunca que esto se resuelve en el corto plazo. Es una lucha que se tiene que ir haciendo y tenemos que ir ganando terreno, ¿no? Pero pues, digo, lo más importante pues es como, yo creo que esa sensibilizar a un nivel general a la importancia de la política cultural y del apoyo cultural que tiene que tenerse, y también el apoyo industrial, porque pues, el cine como industria es una industria estratégica, no somos los fabricantes de una tuerca, ¿no? Y pues yo creo que se merece que se le genere ese contexto, que te digo, también no tiene que ser perpetuo, tiene que ser nada más para que se empiece a encarrilar una cosa que luego se vuelve francamente autosustentable, ¿no?